Buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así, para hallar algo, hay que buscar lo que no es. Buscar al pájaro para encontrar la rosa. Buscar al amor para hallar el exilio. Buscar la nada para descubrir un hombre. Ir hacia atrás para ir hacia adelante. La clave del camino, más que en sus bifurcaciones, su sospechoso comienzo o su dudoso final, está en el cáustico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero a otra parte. Todo pasa, pero a la inversa. Gestos erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Gestos Lo siento, madre. Me confundí, me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron remo. erróneos. Gestos erróneos. Y les damos la bienvenida a esta sexta temporada de Gestos Erróneos, a este capítulo número 118. Antes de empezar a expresar la alegría que tenemos de estar de nuevo en el dial, voy a presentar a quienes llevan adelante este programa en la operación técnica, en la construcción del universo sonoro de Gestos Erróneos, por sexta temporada consecutiva, en la producción, en pensar un montón de cosas, estar ahí siempre atrás. El querido Gabriel César. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Ahí está su característico gesto silencioso que demuestra la alegría de estar de nuevo por acá. Y frente a mí, bajo de nuevo el cartel luminoso de Radio Magma, la casa que nos acuna, donde se hace Gestos Erróneos, el querido Facundo Di Paola. Hola, Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Qué y en lindo. este agradable y terrible mundo en el que vivimos. Muy buenos días, quien acaba de hacer esta maravillosa presentación. Muy buenas tardes, Palito Darío Ledesma. ¿Cómo estás? Hola, Dipa. Muy contento. Me da mucha alegría que estemos de nuevo acá, que estemos de nuevo teniendo esta charla. Tardamos un poquito más en volver que en las temporadas anteriores, pero volvimos. Nos Pero hicimos volvimos, esperar, pero volvimos. volvimos. Lo importante es que volvimos. Y que estamos acá para charlar. Vamos a ir contando durante el transcurso del programa ciertas cosas, pareceres, sentires que tenemos sobre esta nueva temporada. Pero bueno, creo que es importante empezar preguntándote, ¿no? Sí, porque hay que mantener ciertas Hay tradiciones. tradiciones que se mantienen. Sí. Que es, ¿qué leíste y por qué para abrir esta sexta temporada de Gestos Erróneos? Bueno, justamente leí un poema de Roberto Juarros. El poema no tiene nombre, así que nada, si lo buscan, lo pueden buscar como buscar una cosa es siempre encontrar otra. Ese inicio. Y un poco también pensando en esto, cómo es iniciar y por qué volver. ¿Por qué ¿Por qué volver No. con este programa? ¿Por qué volver a esta trinchera literaria, como dice ahí ese separador? ¿Por qué estar nuevamente acá generando o abrazándonos con la palabra? Un poco, bueno, era pensar eso. Y un poco este poema me parece que generaba esta lógica de volvemos por una cosa, pero también volvemos por otra. Volvemos porque estamos fuertes, pero también volvemos porque es necesario estar de vuelta. Volvemos Sí, porque estamos muy golpeados, pero también porque necesitamos estar fuertes. Volvemos porque necesitamos el encuentro para estar. Volvemos porque acá dice algo que me resultaba interesante, que es volvemos porque la clave del camino son las bifurcaciones y porque siempre vamos a estar perdidos y recontra. en un montón de nebulosa, pero
Pero bueno, pero vamos a estar en el camino. Sí, para buscar, ¿no? También, en esas bifurcaciones estamos buscando cosas. Me parece que también volvimos a buscar temas para hablar, reflexiones, poemas, personas que están del otro lado del dial. Volvimos a buscar todo eso, ¿no? Me Sí. parece. Y también es interesante también esta idea de siempre se llega, pero a otra parte, de que dice el Sí. poema. Digo, y también eso, saber que caminar, estar buscando, estar de vuelta es buscar. No sabemos a dónde vamos a llegar. Tal vez lleguemos a otra parte. Tal vez lleguemos a nuestro objetivo, al puerto, a ese objetivo que queremos, que es seguir generando destellos de discusión, de empatía, de encuentro, de búsqueda en la palabra poética, una búsqueda de esta trinchera literaria contra esos operadores del olvido que siempre están. Es nuestro objetivo. Creo que Nunca algunas sabemos. certezas tenemos también, que creo que es también porque no queremos perder o queremos seguir alimentando la posibilidad de decir, ¿no? De tener la Exacto. posibilidad de decir en este espacio. Y que también creo que nos pasó que muchas personas nos dijeron cuándo vuelven, ¿no? Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de cómo nos llegaron esos mensajes, ¿no? Pero cómo había personas del otro lado esperando ver qué decíamos, ¿no? Personas desconocidas, Desconocida, incluso hay gente silenciosa del otro lado que Exacto. nos escucha, que no sabemos quiénes son, que no se muestran, pero que están ahí escuchándonos. Entonces, tener la posibilidad de decir y tener la posibilidad de que esas personas tengan la posibilidad de escuchar, ¿no? Eso me parece zarpado, como esa construcción de algo que se genera en torno a gestos erróneos, de encuentro, de charla, de reflexión, incluso sin tenerla con nosotros, ¿no? Quizás este programa cada tanto genera en algún lugar una charla, ¿no? Total. Una discusión. Lo escuché en Gestos Erróneos, el otro día los de Gestos Erróneos dijeron tal cosa. Ya eso me parece que es muy valioso y que a veces es difícil de valorarlo o de darnos cuenta que está pasando, ¿no? Y tuvimos que alimentar eso, de saber que eso está pasando y que nos va a hacer bien seguir sosteniéndolo. Bueno, ¿no? muchas veces en vivo hemos pedido que nos escriban, justamente por eso, porque a veces no se sabe que eso existe y que la palabra del otro lado también está y que la palabra de los oyentes y las oyentes es valiosa también. Y está bueno también recibir esa palabra del oyente, la oyente que nos dice cosas, que piensa esto, ya sea por medio de una carta o ya sea por medio de un mensaje, ¿no? O que nos cruza y nos dice, che, lo estuvimos Sí, escuchando, total. ¿no? Total, Y gente que aparece y de repente dice, escuché todos los programas y decís, pero un montón. pasó son un eso. montón de programas. Sí. Este es el 118 y la gente te dice, escuché todos, los puse y cada tanto los voy escuchando y los terminé todos. Y estoy esperando que arranque una temporada nueva y es una locura que pase eso. O sea, para mí es impensado, no sé, es algo Maravilloso. que... Sí, no lo imaginábamos tampoco. No, ni en pedo. Y después que recién yo le decía a Gaby, anoté estas cosas, me parece que el DIPA también está pensando en estas cosas de por qué volvimos, y Gaby dice, porque no nos podemos quedar en nuestra casa tampoco, Sí. ¿no? Que no nos podemos quedar en nuestra casa, no porque somos inquietos, no porque, que también, ¿no? Porque tenemos ganas de hacer siempre cosas, sí, también, pero porque necesitamos decir en este contexto, en estas situaciones, acompañarnos. Yo también ponía en una cuestión más grupal de nosotros tres, de salud mental, ¿no? De poder venir, charlar, bajar lo que nos está pasando, pero también estar inquietos y diciendo en torno a lo que pasa, e incluso también a lo que no pasa, ¿no? Porque no correr atrás de la agenda, que fue una de las discusiones también, Sí, sino también total. empezar a instalar algunos temas que creemos que son más a largo plazo. Me parece que eso también, ¿no? Una de las cosas que surgía era qué queremos, ¿no? Qué queremos y bueno, estar un poco en esa, digamos, en qué queremos, qué necesitamos, no nosotros, sino en la gente que nos rodea, que está, que trabaja por algo mejor, Y, porque estemos mejor por la felicidad comunitaria. digamos. Eso, comunidad, me parece. Construir Sí. esa comunidad, sostenerla, fortalecerla. Y también no olvidar que las cosas están pasando alrededor, pero vos cambiaste la cortina, cambió la cortina. Cambió la cortina. Por ende, vamos a cambiar de tema. No, porque Sí. vamos a decir un par de cosas, que el programa Sí. va a cambiar, lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa, pero vamos a abrir los temas hacia otra. No es que vamos a abandonar la literatura en ningún momento. ¡Jamás! Pero vamos a hablar de lo poético en un montón de lugares diferentes. Vamos a tratar de
de encontrar otros lugares y de cosas que a veces decíamos, che, esto no nos entra en el programa, lo vamos a tratar de tocar igual. Si nos están escuchando, lo primero que queremos decirles es que este año vamos a hacer algo que es pedirles que nos hagan ciertos aportes para ayudarnos a sostener el espacio. Una ayuda económica, un aporte que puedan cada tanto, algo que digan, che, hoy nos escuchan y dicen, che, hoy le pongo un mango a este programa porque sostenemos nuestro espacio, con eso podemos aportar para la radio, que la radio se sostenga, y la radio a partir de eso también hace que se sostenga el Centro Cultural Arte y Parte donde funciona la radio. Sí, esto es como una construcción conjunta, digamos, y este año lo vamos a necesitar, y si bien el año pasado tal vez hacíamos como alguna alusión a eso, este año vamos a estar un poco más insistente con eso porque es verdad que necesitamos sostenerlo de otra manera y sostenerlo por ahí con un mínimo aporte del otro lado, un mínimo, che, este mes tengo 2.000 pesos, ahora tengo 1.000 pesos, que es lo que nos pasa a todos, porque cuando otro necesita un aporte, yo también digo, che, bueno, ahora puedo aportar 3, la próxima puedo aportar 5, ahora puedo aportar 2. Y eso ayuda a que podamos sostener, a que se pueda sostener la radio y a que también se pueda sostener este gran centro cultural que es Arte y Parte. Así que nada, es un poquito un poquito de insistencia sobre eso. Así que si querés hacer un aporte, lo podés hacer al alias gestos.erróneos, dejás un aporte ahí. También si tenés un negocio, tenés algo que querés publicitar, hablamos y nos decís, che, puedo aportar esto, y nosotros vemos después cómo mostramos y visibilizamos tu trabajo, tu emprendimiento, tu proyecto. También nos ayuda mucho el boca a boca. Díganle a mucha gente que escucha Gestos Erróneos, pásenle programas, comenten, déjennos un mensaje, ayúdennos a esa difusión. También si la gente, digo, si tenés un negocio y tenés algo para sortear, también decís, bueno, che, sorteen esto, que la gente aporte, yo les doy esto y ustedes lo sortean entre los aportantes y lo que sea. Digo, todo eso es como armar en comunidad esa situación. Recontra. Y si alguien también quiere nuestro libro, La Belleza También Nos Pertenece, el libro que editamos hace un par de años y que recopila autores de la región, nos lo puedes pedir, nos escribe a nuestra red social, que es Gestos Erróneos en Instagram, nos pueden escribir ahí, y ahora también nos pueden dejar mensajes sobre si están escuchando el programa y demás. También nos pueden dejar algún mensaje en el chat de YouTube, porque estamos saliendo por YouTube también, y si no, nos pueden mandar una carta. Exactamente, una carta escrita porque vamos a reivindicar y a seguir reivindicando la escritura, y porque aparte cada tanto llegan esas cartas perdidas en el éter, algunas perdidas en distintos lugares por los que ha pasado esta radio, pero las cartas siguen estando y siguen construyendo futuro y pasado. Es un ligue entre aquella lógica de ir al buzón y dejar la carta o ir al correo y esta lógica actual que nos impone que la escritura tiene que ser rápida, efímera. Ansiosa, efímera y rápida, que ya nos perdemos. No, la carta te detiene, la carta te obliga a estar en otro tiempo, en otro tiempo propio, subjetivo, y en otro tiempo también en relación a recuperar gestos de nuestro pasado. Exactamente. Y este verano, hace un par de semanas, nos llegó una carta que fue todo un periplo encontrarla, porque la carta llegó al primer lugar donde se hizo Gestos Erróneos, allá en Ronicevi, en Falucho 950, y nosotros pasamos por 3 lugares diferentes, así que tuvimos que rastrear la carta. Gaby la fue a buscar a la central del correo, la trajo y la pudimos leer. Le queremos mandar un gran abrazo a Hernán Soares, que nos mandó esta carta, una carta donde nos cuenta un poco cómo ve el contexto, incluso en un momento discute un poco con nosotros, intercambia con nosotros pareceres que hemos dicho en el programa. La carta tiene algo muy lindo, que está escrito en 3 papeles, en 3 hojas, y las 3 hojas tienen colores diferentes, sí. Rosa, verde y celeste. En esa carta también habla de la idea de liberación nacional, sí, que era algo que hacía muchísimo que yo por lo menos no escuchaba o debatía. Nos pareció muy interesante. También nos comenta cómo escucha el programa, desde cuándo y cómo lo hace.
Así que primero, nada, mandarle un gran abrazo porque la verdad que además nos juntamos los tres erróneos, abrimos la carta, la leímos entre los tres porque nos costó un poco la caligrafía. Así que, nada, mandarle un gran abrazo a quienes nos están escuchando. Sepan que llega una carta y para nosotros es un evento, nos juntamos, lo disfrutamos, nos parece un gesto hermoso. Y a Hernán un gran abrazo, ¿no? Que se tomó el tiempo. Le voy a contar la imagen a Hernán de esa lectura. Era Palito, yo estaba sentado tratando de leer algunas cosas, entonces después dijimos, che, acá no entiendo, y se paró Palito parado atrás mío, y Gaby también a un costado, y entre los tres fuimos leyendo la carta, así que también fue una imagen como muy linda para recordar. Y para Hernán y para quienes nos están escuchando, la carta está acá, no sé si se escucha, pero bueno, la tenemos acá, la trajimos al estudio. Así que si nos quieren mandar una carta, lo pueden hacer ahora. Hay gente que va a escuchar programas viejos y la va a seguir mandando en lugares viejos, pero ahora la tienen que mandar a Irigoyen 882, al Centro Cultural Arte y Parte, para el programa radial Gestos Erróneos. Así que esperaremos estas cartas. Gestos erróneos. Un ramal que para, pero no cierra. Quino, ¿qué es lo que cree que ha hecho con Mafalda y con las otras cosas? ¿Una crítica del sistema o una crítica del hombre? Creo que una crítica del hombre. El hombre me parece... O sea, me parece un ser, digamos, mal terminado. Ya que Dios nos hizo inteligente, ¿por qué no nos hizo más inteligentes? Esto me da un poco de rabia. Y me parece que como está contaminando el mundo y terminando con la naturaleza, no sé, pues... Pero tienes fe en el es algo hombre. que me hace sufrir mucho. Bueno, creo que toda crítica lleva implícita una fe, porque si no, uno no se tomaría el trabajo de criticar, ni siquiera. ¿Cómo trabaja Quino? Hemos dicho ya que se sienta al tablero, se pasa muchas horas ahí con los codos sobre la mesa. Sí. ¿Dibuja a lápiz primero o directamente? Sí, para eso soy muy meticuloso. Dibujo, bueno, además dibujo mal y tengo que borrar muchísimo. Además tengo días en que no me salen, por ejemplo, las manos. Entonces tengo que ponerme a agarrar aparte un papel, no el de dibujo, sino otro, y ponerme a practicar manos en el momento, hasta que más o menos... pero también para eso soy muy desparejo. Hay días que dibujo con plumín, otros días con otras lapiceras, pruebo cosas, pero también para eso soy tímido. No soy capaz de agarrar un día un pincel con tintas chinas. Muy bien, y estamos en este bloque 2, el bloque central de este programa de Gestos Erróneos que sale por... Radio Magma. Esa. Acaban de escuchar a Danilo, que Danilo, para quien no sabe, es mi hijo y es oyente de este programa. Sí, oyente de este programa y es muy fanático de Mafalda. Entonces quería venir a este programa. Acabamos de escuchar entonces, como dijimos, la voz de Quino. Y hoy vamos a hablar de Mafalda y de Quino, sí. Por consiguiente. Y pensar un poco... ¿Qué hay de poesía en Mafalda? Ahí Quino decía algo. Ahí quiere decir algo Danilo, a ver. Bueno, no me acuerdo. Bueno, no importa. Quino decía algo que es que le costaba mucho dibujar las manos. Yo me acuerdo que Fontana Rosa decía algo también sobre eso. Para mí es una obsesión de todos los artistas. Sí. Ahí tienen una cosa que debe ser difícil dibujar las manos y todos la pasan súper mal con eso. Sí. Yo los veo a mis amigos cercanos, artistas plásticos, que la pasan pésimo. Que si se ve así, que si se ve allá, que la mueven para un lado y la pasan pésimo dibujando mano. Para mí porque también hay algo de la mano que es... tiene una imagen muy gestual todo el tiempo en el cotidiano, en el habla. Es gestual y entonces eso nos lleva a... los debe llevar a que, bueno, este es el gesto que yo necesito para eso que está diciendo. Y a mí me gustaba mucho el audio de Quino porque habla de dos cosas. O sea, me parece esto de...
la crítica, ¿no? Y además nombra a Dios, nombra a los humanos, nombra a la naturaleza, nombra a la fe, más allá de querer agnóstico, nombra a la fe, ¿no? Que dice, bueno, criticar es un poco tener fe, ¿no? Y me parecía eso, que en un momento la respuesta es súper profunda y con su mirada sobre filosófica del mundo, si queremos. Incluso esto de, si Dios nos hizo tan inteligente, ¿por qué no hizo un poco más inteligente? Así nos seguimos arruinando todo. Y que lo siguiente es él diciendo, pero yo dibujo muy mal, no me sale, me tengo que sentar un montón. Y ese contraste de las dos cosas me parece muy zarpado, ¿no? Que muchos dicen, che, era un genio. Sí, era un genio, pero al mismo tiempo había que sentarse, dibujar, pensar, estar ahí en el proceso de creación. Y eso me parecía que ese contraste entre las dos cosas me parecía muy interesante. Esta nota es de, ¿se acuerda de esto a fondo? Que son las entrevistas de Soler Serrano. Sí, Soler, no me acuerdo el nombre, pero Soler Serrano, que es... Entrevista española que hizo a Cortázar, a Borges. Bueno, y hay una Quino. Sí, hay una Quino, sí. Y un Yo vi Quino algunos joven. fragmentos. Sí, un Quino muy joven. Muy joven. Está buenísimo. ¿Por qué abordar Mafalda, no? A ver. ¡Hola! Ah, no. ¿Por qué abordar Mafalda, no? Nos parecía un poco que Mafalda es tal vez el personaje, uno de los grandes personajes emblemáticos de la cultura nacional. Y así como abordamos a Maradona, podríamos en algún momento abordar la palabra poética del Che, pero abordamos a Eva. Digo, Mafalda también construye gran parte de nuestra poética literaria, digamos. Sí, ¿no? que es Mafalda, Inodoro Pereira, los dibujos de Caloi, Clemente, digamos. Exacto. Y ahí podemos quizás sumar alguno más contemporáneo, pero está ahí. Es Mafalda, el universo del humor gráfico, o del humor gráfico, ¿no? De la historieta. Nombraste a los tres como más emblemáticos, que la verdad que es verdad que han construido gran Maitena, parte. Los dibujos de Maitena. Y los de Maitena también. Pero como personajes tal vez... Tiene una potencia. Eso, tal vez Mafalda haya generado, y es, digo esto, que Danilo, que está acá, construya hoy, que tiene 6 años, alrededor de sus primeras lecturas, a Mafalda como un personaje de su vida, es que atravesó, un personaje creado en los 60, que se creó el 29 de septiembre de 1964, para ser más exactos, que un personaje creado en el 64 siga construyendo a través de las generaciones algo que no sabemos ni qué es, pero es algo, me parece súper importante. Y ahí me parece también que es cómo se sostiene, cómo sigue siendo vigente, porque es la genialidad de Quino y la genialidad de los temas que toma, y que hay temas que siguen siendo actuales, ¿no? Toda su crítica política, social, sigue vigente, desgraciadamente, y sigue siendo un alimento ahí para pensar. Hoy yo miraba algunos chistes y decía, esto sigue acá, cuando la madre entra quejándose de la inflación y ella le dice, ay mamá, el mercado, qué original te pone, y que todas las frases son un bajón, o sean siempre las mismas, ¿no? Inflación, guerras. Guerras, inflación, dictaduras militares. La autoridad, quién es la autoridad, cómo manejarse con autoridad. Gremialismo, esta lógica de gremialismo que maneja Mafalda, de defensa a las infancias. El feminismo. La infancia como centro. En una sociedad llena de adultocentrismo, la infancia como centro es un montón también, digamos. Sí, para mí me parece que eso. Y después, que es de los que nombramos, por lo menos de esos 4 autoras que nombramos, Mafalda es la más universal, es la que se ha traducido a más idiomas. Hoy yo mandé la tapa de un Mafalda en japonés, ¿no? Sí. Y no sé, Inodoro Pereira es más difícil, porque es mucho más argentino, por decirlo de alguna manera. Mafalda no deja de ser argentina, pero hay ciertas temáticas, ciertos chistes, ciertas maneras de leer el mundo que es muy universal, por eso también puede crecer tanto y difundirse tanto. De eso Mafalda tuvo una gran construcción de imagen en la salida del franquismo en España. Fue como un símbolo de esa salida del franquismo,
Mafalda con su construcción ideológica, ¿no? Sí, hay un par de cosas sobre el origen. Arranca en el 64, está hasta el 73, son casi 10 años. Es muy loco porque si ves el tiempo en el que salía y el momento convulsionado del mundo, bueno, cuando no fue convulsionado, pero la cantidad de sucesos que pasaron durante, digo, por eso están los Beatles, está la llegada a la luna. Es muy loco, pero yo miraba el todo Mafalda y decía que el día que sale la última tira de Mafalda, en el diario salió a nivel internacional que Allende, Salvador Allende, denunciaba que creía que estaban por hacer un golpe de Estado. En junio del 73, el golpe de Estado en septiembre, digamos. Es en ese momento donde está. Sí. Incluso, bueno, lo ves en las discusiones, ¿no? Cuando aparece Libertad con toda su discusión socialista, de izquierda, ¿no? Aparece ahí, bueno, la sopa como metáfora de dictadura. Todo ese momento de Mafalda es como muy convulsionado, ¿no? Sí, total. No sé, bueno, hicimos esto. Para poder hablar de Mafalda, le pedimos audios a dos humoristas gráficos. Vamos a escuchar en primer lugar a un humorista gráfico argentino que vive en Buenos Aires, que también se dedica mucho a la pintura, a las artes visuales, que es Pancho Pepe, que nos cuenta qué significa para él Mafalda. Hola. Bueno, sí, yo siento que sí, fue una gran influencia Quino, de alguna forma. Siempre me pareció un dibujante alucinante y leí varias Mafaldas de niño, joven. Pero sí, la verdad que los dibujos de Quino me parecen alucinantes y su crítica social también. Creo que fue súper influyente. Y quizás el personaje que más me voló la cabeza fue Libertad, así tan chiquitita y con unos comentarios mordaces, espectaculares, inesperados. Pero creo que cada personaje de la tira tiene su función y por más que uno pueda sentirse más afín con uno u otro, creo que estaban todos bien puestos, ¿no? Manolito es espectacular, Susanita. Creo que todos cumplían bien su rol y también hacían de contrapunto para que Mafalda pueda decir algunas cuestiones o bueno. Felipe, alucinante, todo una genialidad. Dale. Les tengo una noticia que es que Quino creó Mafalda. Ah, muy bien. Quino creó Mafalda, me encanta. ¿Cómo habla del dibujo, Pancho Pepe, ¿no? Sí. Particularmente del dibujo. Y yo pensaba hoy, también lo decía Gaby antes de que arranquemos, los detalles, ¿no? La cantidad de detalles que tienen algunos dibujos. Cuando sobre todo hace algunas habitaciones, por ejemplo, yo me acuerdo el que Guille prende el agua y hace andar los barquitos por el agua en el medio del departamento, que entra la madre y es la escena esa, y ves todos los detalles, el sillón, los adornos, los cuadros, el agua cómo viene desde el baño, los detalles del baño, los barquitos en el agua, y que él le dice, bueno, quédate con lo anecdótico, le dice él. No pienses en lo que está pasando, sino quédate con lo anecdótico. Esos detalles, y Gaby traía una tira que no es de Mafalda, pero es que esta tira donde la dueña de casa hace que su mucama limpie una habitación que está desordenada, donde está colgado un cuadro del Guernica y el siguiente cuadro está todo ordenado y el Guernica también está ordenado, ¿no? Como que, y ahí yo me acuerdo que ese lo miré muchísimo porque ves el primer cuadro y hay 4 ceniceros, ponele, desparramados por toda la habitación. Y cuando ves el siguiente están los 4 ceniceros ordenados. O sea, todas las cosas que están desordenadas en el primer cuadrito están ordenadas en el segundo. Un nivel de detalle, de minuciosidad que es extraordinario. Es un delirio como dibujaba. Sí, a mí me pasaba también con las vestimentas. La vestimenta de los personajes, cómo van cambiando a medida que están. Y algo que me hizo notar Danilo, leyéndolo con él, es que el moño de Mafalda se entristece cuando ella está triste y se pone firme cuando ella está contenta. Ah, mirá qué detalle. No me había dado cuenta nunca de eso. Yo tampoco muy lo bueno, empecé a ver, muy bueno. empecé a ver a partir de que él me dice, ¿te diste cuenta que el moño está triste también? Vive también el... Y es re loco porque eso, Mafalda está triste o está enojada, está de una manera, el moño sigue ese sentimiento que tiene Mafalda, digamos. No, y después me parece una cosa también esto del detalle de la ropa.
cómo la tira te acompañaba en el año, ¿no? Empezaba el otoño y había reflexiones sobre el otoño, llegaba el invierno y pasaba algo con el invierno, la primavera, la Navidad, el verano, las vacaciones, el comienzo de las clases, ¿no? Como que había una cosa ahí que te acompañaba. Yo a veces me imagino cómo se sentía leerlo todos los días, ¿no? Que sea algo que vos vas viviendo con esos personajes todos los días, ¿no? Ves sus aventuras todos los días. Porque después nosotros lo leímos en continuado, digamos. Yo lo leí todo de una y después volví a repetir, era como pasar de vuelta a los 10. Porque además es eso, pasás por 9 años de vida de esos personajes. Exacto. Y cuando va a llegar el año nuevo, empiezan a anunciar el año nuevo. A mí también me pasa de imaginarme qué pasaría si yo estoy leyendo el diario y lo agarro y digo, claro, estamos llegando al año nuevo. A él le pasa a veces, a Danilo le pasa a veces también que dice, pero papá, ¿por qué la primavera si estamos llegando al otoño? Claro. Digamos, ahí también hay una cuestión de la situación temporal que es verdad que jugaba con la primavera porque seguramente se estaba llegando a la primavera en ese momento. Y después que cuando pasan de un diario a otro, pasó por varios diarios, pero en el último pasaje de un diario a otro, la mamá de Mafalda estaba embarazada, ¿no? Que están todos los chistes sobre cómo decir la Mafalda, cómo y se va de ese diario, Kino. Entonces, cuando pasa al otro diario, primero lo que publican es una carta de Mafalda, escrita como si lo hubiera escrito Mafalda, contando qué le pasó durante el tiempo que no estuvo saliendo y que ahí cuenta que nació Guille. Y entonces la siguiente tira, ya Guille está. Cuando vos lo ves en todo Mafalda, te das cuenta que un día está embarazada y el otro día ya está el niño. Bueno, es porque hasta ese pasaje hay un momento en el que se pasan de un diario a otro. Y eso me parece maravilloso también, ¿no? Aviso también qué pasó durante este tiempo que no estoy. Sí, total. Me parece hermoso eso. ¿Quieren que escuchemos otro audio? Dale. Bueno, tenemos... porque nosotros lo que preguntamos a Pancho Pepe fue si lo influenció y cuál era su personaje preferido. Y también le preguntamos... Sí, decime. No, que dice algo muy interesante también es cómo cada personaje cumple un rol para construir eso que nosotros tenemos como un imaginario súper grandioso de Mafalda. Y es súper interesante porque, digo, es verdad que Susanita es indignante en sus pensamientos, pero si no estuviera Susanita no sería lo mismo. No, ahora podemos charlar de cuál es nuestro personaje preferido también. Sí, pero también esto me hizo acordar a que Kino cuenta que a él cuando le piden hacer Mafalda, le piden que se parezca a la historieta de Charlie Brown. Ah, cierto, sí. ¿No? Entonces, él dice que lo que él rescata de esa historieta es que los personajes eran multifacéticos, que no había un personaje que sea, simplemente... sí, como los pitufos, que uno era la envidia, uno era la tristeza, el otro era el... Sí. Sino que los personajes eran, en un cuadrito podían estar envidiosos, en otro podrían estar enojados, en otro... Y eso es lo que construyó con Mafalda. Y es verdad que hay uno muy lindo que es Mafalda abrazándose con Susanita, diciéndose que son muy distintas, pero que igual son amigas. Se quieren, ¿no? Sí, y se ve el último cuadrito abrazándose con ese cariño. Digo, y también hay algo muy lindo de la construcción de ese lugar de sentimientos de los personajes, ¿no? No sé, yo rescataba ese padre que está... que va continuamente a su trabajo y un día Mafalda se despierta, le da un beso y ese padre va a su trabajo feliz. Sí, y todos están tristes o enojados en el colectivo. Y ese padre está feliz, sí, digamos. Y es la única cara feliz. Digo, esa construcción de los sentimientos de los personajes en un cotidiano también es algo muy, muy, muy hermoso. A Pancho Pepe le preguntamos si le había influido Kino y cuál era su personaje preferido. Y le hicimos la misma pregunta a una persona que creo que admiramos muchísimo, que es el gran humorista gráfico dibujante, al querido Tute. Sí, claro que hubo una influencia de Kino y de Mafalda para dedicarme a lo que me dedico. Mafalda fue mi primera lectura, así con memoria, ¿no? Es decir, después sé de otros libros que he leído y de otros libros que me han leído antes, pero que yo recuerde y que yo haya elegido y que haya disfrutado profundamente y que haya releído varias veces es Mafalda. Incluso más que Clemente, que con Clemente convivía prácticamente, pero la tira me era un poco más ajena en aquellas primeras lecturas de los, 5, 6, 7 años. Así que sí, fue fundamental y de hecho mi primer sueño como dibujante era tener una familia de personajes al estilo de Mafalda. Y de hecho muchísimos años después
ya convertido en un profesional de este oficio. Tuve a Batu, que publiqué en La Nación unos años, 5 años, y era una barra de pibes, es decir, por supuesto muy influenciado y en realidad cumpliendo ese viejo sueño que arrastraba desde la infancia. Mi personaje preferido de Mafalda es Miguelito. Me gustan todos me gustan por distintas cosas, son personajes muy distintos y muy atractivos, y con cada uno tengo algún grado de identificación, pero creo que con Miguelito es mayor. Hay algo de su mundo interior que siempre me sedujo, de ese rumiar hacia adentro, de estar pensando. Tiene algo muy poético y al mismo tiempo es una especie de egocéntrico, ¿no? Que está siempre poniendo mirando el mundo a través de sus ojos y midiéndolo a partir de su mirada, ¿no? Así que me quedo con Miguelito. Bueno, bien, estas fueron las palabras de Tute con respecto a Quino y a su personaje preferido de Mafalda. Para mí ahí trae algo que lo hablábamos recién, que es la idea de que para muchos fue nuestra primera lectura, la primera lectura de que elegimos, que repetíamos, y al nivel de, por ejemplo, Tute es hijo de Caloi, que dibujaba a Clemente, y que incluso rodeado de eso leyó igual más Mafalda al principio, ¿no? Total. Y después, ¿cuál es tu personaje preferido de Mafalda? El mío siempre fue Felipe. Ay, yo siempre, también, siempre. Me sentía muy identificado con Felipe y con lo que a él le sucedía. Y me sigo sintiendo identificado. Me parece que esa angustia existencial que sostiene Felipe durante mucho, y también su pensamiento político, hay un montón de cosas que a mí me conmueven de Felipe, me parece maravilloso. Dos cosas sobre, porque siempre hablamos del proceso creativo, sí, decime. No, perdón que él nombra a Miguelito, y hay a mí una de las tiras que me conmueve mucho es cuando Felipe está haciendo un avión y lo está midiendo todo y dice, y entonces Miguelito va y le dice, ¿qué estás haciendo, Felipe? Quiero que este avión me salga perfecto. Y Miguelito le dice, yo lo que quiero que me salga perfecto es la vida, ¿no? Sí, sí. y él agarra, hace un bollito, Felipe en el último cuadro, hace con el papel un bollito y lo tira y se va caminando, ¿no? Bueno, para mí Miguelito de grande fue artista a algún tipo de arte. Sí, total. A mí, hablando del proceso creativo, en un momento Quino dice que una cosa que le daba mucha alegría en una entrevista con Tute es cuando lograba encontrar un recurso gráfico, algo para solucionar, algo que no podía solucionar, ¿no? Como parte de ese proceso creativo. Y a mí me parece una de las cosas que más me acuerdo que me impactaron cuando leí Mafalda fue cuando ve el globo terráqueo en las primeras tiras de Masón, en el primer número, me parece, en el Mafalda 1. Descubre que en el globo terráqueo Argentina está abajo. Sí. Que está cabeza, dice, no, pero entonces estamos cabeza para abajo. Y a partir de ahí las tiras empiezan a estar al revés. Y son 5 o 6 tiras donde el cuadro está al revés. Hasta que en un momento la da vuelta, como que lo ata al techo, al globo terráqueo, y vuelve a estar derecho. Hermoso. Ese recurso gráfico para solucionar me parece maravilloso. Incluso hoy leía que ¿por qué el papá de Mafalda se dedica a las plantas? Uno se preguntaría, porque qué lindo las plantas. Bueno, pero también porque necesitaba que esté al ras del suelo para hablar con Mafalda. Si no, tenía que hacer un cuadro donde él estuviera parado. Entonces, para que el padre esté al ras del suelo, lo puso a que le gusten las plantas. Entonces ahí también hay un recurso que es gráfico para que sostenerlo durante cosas, pero que encuentra ahí una genialidad para resolverlo. Esas cosas a mí me parecen maravillosas. Lo mismo y lo último que digo, hay una tira que a mí que es muy difícil de explicar en la radio, pero es la tira donde Felipe está llegando a la plaza y ve a la chica que le gusta, y está repetido muchos Felipes, que primero está entusiasmado y corre un poco para encontrarse con la chica, después empieza a dudar hasta que se avergüenza y termina sentado. Y que hay un montón de Felipes que se repiten y que es casi cinematográfico. Sí. Eso para mí es tremendo, como encontró la solución. Es decir, repito muchos Felipes para que se note y cómo va. Además lo ves y ves que se entusiasma, que se entristece, que duda y que de repente se dice, no, esto ya no va, y se da vuelta, cada tanto se da vuelta a mirarla de vuelta y termina sentado. Esa tira me parece maravillosa, maravillosa. Bueno, dos cositas más que agrego a esto. Él dice que de chico los padres le compraban muchas historietas. Le compraban muchas historietas, ¿no? Dice que no sabía
No entiende cómo le dice, las historietas debían ser baratas, dice, porque por ahí me compraban 5 en una semana, pero después ropa no me compraban. O sea, la ropa debía ser muy cara y las historietas muy baratas, piensa él, ¿no? Y dice ahí también en ese mismo momento, dice, y me llevaba mucho al cine, y para mí el cine es una historieta filmada, dice, ¿no? Sí. Que me parece también algo que está mucho en la obra de Quino, y sobre todo en Mafalda, esa construcción de la historieta como cine Como también. cine, re. Hay un diálogo, la ruptura de la cuarta pared que hablábamos hoy fuera de micrófono, donde Mafalda le puede hablar a público. Hay uno donde Miguelito se va acercando y Mafalda no se ve, pero le va hablando a Mafalda y lo vemos a Miguelito primero de lejos y después vemos el primer plano de la cara de Miguelito hablándole al cuadro, donde dice, Mafalda, yo te quería decir ta, 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 y va armando el diálogo, termina con la cara de Miguelito hablándonos, y nosotros somos los ojos de Mafalda. Sí, eso es tremendo. Hermoso, esa visión del espectador nos pone a nosotros como los ojos detrás del cuadro, y nosotros, Mafalda está con nosotros. Sí, y el otro que decíamos es cuando se da el golpe de estado a Ilia y sube Onganía, está la tira donde Mafalda está mirando de frente al espectador, a la espectadora, y le dice, y entonces todo eso que me enseñaron en la escuela, ¿no? Como refiriéndose a la democracia, y nos interpela directamente, ¿no? Nos habla, incluso nos habla como adultos, ¿no? Porque hay que pensar que también, o sea, lo lee un montón de adultos en ese momento. Sí, entonces total. era Mafalda, esa niña que te acompañaba todos los días, te estaba interpelando directamente a vos como adulto, diciendo, che, ¿y entonces lo que me enseñaron en la escuela, qué onda con este golpe de estado? Eso es tremendo y es cinematográfico. Hay una anécdota muy buena que Tute cuenta que cuando ya Quino estaba ciego, le leían las tiras de Tute, le decían, bueno, hizo tal cosa, tal chiste, y que Quino le preguntaba dónde puso la cámara. Sí. Desde dónde estaba contada esa historia. Así que ese cinematográfico lo acompañó siempre, digamos. Total. Bueno, y él dice que es una de sus grandes influencias. Y otra cosa muy linda también en estos fragmentos de entrevistas es que, por ejemplo, sobre las ideas, él dice que no tiene una forma de generar ideas, dice y comenta que hay otro amigo de él, historietista argentino, dibujante argentino, que dice, yo tengo esta forma de generarme las ideas. Él dice, yo no tengo ninguna forma, y dice algo muy lindo que es, leyendo un libro de Freud, él decía que el trabajo creativo es un poco como irse a la cama queriendo saber lo que uno va a soñar esa noche, y no se sabe qué es lo que va a venir, digamos. Nunca se sabe qué es lo que va a venir. Digamos, esa idea de, bueno, no sé qué es lo que va a venir, simplemente eso. A veces me siento y dibujo, otras veces, entonces cuenta eso. A veces me siento y dibujo, otras veces tengo un concepto que está ahí, a veces el dibujo no me sirve, a veces me sirve el concepto o una idea política que quiero transmitir, etc. Y después sobre el humor, él también dice que el humor tiene el misterio de que las cosas te resultan muy dramáticas al mismo tiempo que sean muy graciosas. Claro. Tiene ese misterio, digamos, que es todo lo... Y que es eso que es lo que hablábamos la otra vez acá en la Fiesta Magma, esta idea de ese humor triste, digamos. El humor amargo, ¿no? Es humor amargo, decías que te vos. Reís, pero es porque es una risa de qué bajón. Y dice, al principio yo leía libros de Berzón, que tiene la risa de Henri Berzón, o de Freud, para entender qué es el humor, y después dije, ¿para qué me voy a estar preocupando yo por lo que es el humor? Es como si un marinero se preguntara todos los días qué es el agua, qué es el agua, qué es el agua, dice de forma muy graciosa, y me parece que es muy lindo también decir, bueno, es verdad, digamos, también el humor sale, ¿no? Aparece. Recontra. Bueno, nos quedó súper corto este bloque, nos vamos a tener que empezar a ir. Seguiría hablando de Mafalda horas y de Quino horas, pero bueno, no sé. El próximo capítulo, igual, vamos a avisar que el próximo capítulo se lo vamos a dedicar al humor gráfico en general, así que quizás algunas cosas que nos queden ahora dando vueltas volverán. Eso, sobre todo, a mí me quedó mucho dando vuelta la idea de que encima había chistes cuando éramos chicos no entendíamos y que después entendimos de grande. Eso me parece maravilloso también. Bueno, la primera lectura de infancia creo que fue de un montón de gente y que siempre nos pasó que hubo chistes que no entendimos. Sí. Y una cosa más, no podemos, a Mafalda le encantaban los Beatles, pero no podemos pasar los Beatles porque nos bajan el video en YouTube. Así que vamos a escuchar un tangazo en versión de los Beatles. Perspectiva. En su caja de arena, nuestro gato
nuestro gatito negro, que no mide más de 20 centímetros, me mira como el cielo inmenso miraría al diminuto astrónomo que intentará entenderlo. Somos superiores en lo moral y además somos superiores en los estéticos. Nunca un blanquito me enseñó de belleza. Gestos erróneos. Muy bien, y entramos en este bloque 3, último bloque de Gestos Erróneos. Súper agradecidos de haber tenido este primer programa dedicado a Mafalda, hermoso, y bueno, con un montón de gente también escuchándonos del otro lado. Así que estamos súper felices. Pero voy a la pregunta que ya es tradición para los oyentes y las oyentas de este programa, que es: ¿qué leíste y por qué? Bien, leí un poema que se llama Perspectiva de Óscar de Pablo, que lo traje porque me gusta esta idea de que alguien está mirando a su gatito y que ese gatito lo mira como un cielo inmenso, miraría al diminuto astrónomo que intenta entenderlo. Y me gustaba la idea de ver qué estamos viendo de la otra persona y si realmente entendemos qué estamos mirando, ¿no? Porque ahí dice, bueno, al universo está viendo un astrónomo que está intentando entender, ¿no? A veces ver que, viste que a veces decimos cómo esto le es importante a alguien o no. Bueno, quizás hay que pensar un poquito más ahí, prestar atención a qué significa eso para esa persona. Lo pensaba en el programa, ¿no? A veces a mí siempre me sigue sorprendiendo que un espacio así es importante para alguien, ¿no? Igual que hoy lo hablábamos, decimos, che, qué importante, pero al mismo tiempo intento decir, bueno, sí, es importante, ¿no? A veces no me lo quiero creer porque, no sé, me agarra de la humildad y de, bueno, no sé qué, pero es importante quizás un espacio como este para otra persona que lo acompaña, que está ahí, como a mí me acompaña, o a vos te acompaña, o a Gaby lo acompaña, un montón de cosas que para otras personas son insignificantes, ¿no? ¿Cuántas cosas nos acompañan diariamente que para los demás son insignificantes? Pensaba en eso, en que a veces miramos sin entender y que pasa que mirar un poco más y entender, y que creo que es algo que tenemos que difundir un poco más, porque a veces también nos miran sin entendernos, ¿no? Me parece que esa ida y vuelta de no entender todo, de todas maneras, no los tomemos como un blanco o negro, hay cosas que son inentendibles y que hay que discutir, pero otras cosas hay que, bueno, prestar atención a ver qué está pasando. Sí, y también está bueno esto que traes para también pensar en esta construcción que hacemos, de decir, bueno, también preguntar si no entendemos y tratar de comprender en esa construcción, ¿no? Me encanta. Recontra. Así que por eso lo traje. Y bueno, veremos qué traemos, qué poemas traemos para los próximos programas, para abrir. Recuerden que el próximo programa se lo vamos a dedicar al humor gráfico. Le vamos a charlar bastante de eso. Y vamos a empezar con los saludos de esta temporada número 6, que seguramente va a arrancar el DIPA, si es que encuentra el mensaje. Voy a arrancar yo porque Ediciones del Chapaleofú. Ediciones del Chapaleofú y Néstor Di Paola volvieron. Vamos, Néstor. A estar acá apoyando el programa. Y dice, enviamos un saludo a Ediciones del Chapaleofú en el año de su aniversario número 29, ya que nació allá por 1996. Nos dice su director, Néstor Di Paola, que está enteramente a tu disposición para consultas sobre tus futuros libros, corrección de estilo y demás. Siempre con la consigna libros para ser libres. Wow. Ediciones del Chapaleofú se complacen felicitar a los integrantes de Gestos Erróneos. Dale. En este día de apertura de otro año de poesía y letras a través de la radio, y lo hace con un brindis de la mano de Jorge Luis Borges. A ver, ¿qué dice? El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo. Y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. Enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Me encanta. Hermoso. Con eso nos saluda Néstor, que nos va a acompañar. Nos va a acompañar todo el año, nos dijo, y también nos va a mandar este pequeño segmento de frases que reivindiquen determinadas historias. En este caso, el brindis por el inicio del programa. Bien, le mandamos un gran abrazo a Néstor, que ahora se lo vamos a dar porque de acá nos vamos a celebrar el comienzo del programa de Gestos Erróneos y un montón de cosas más. Bueno, vamos a seguir con los saludos. En el chat de YouTube nos saluda Mariana, nos saluda
Nicolás Larce, el huevo, le mandamos un gran abrazo, que recién Dipa contaba que había preguntado cuándo volvía. Juan César, que nos dice, volvió a la trinchera literaria, así que también un saludo ahí. Después, por Instagram nos llegaron saludos como Silvita, que nos dice bienvenidos nuevamente, que tengan un excelente ciclo, los escuchamos. Georgina, que dice bienvenidos de nuevo, grosos, qué buen comienzo de temporada, fiesta poética. Shai, que nos dice siempre con las ganas de escribirles unas cartas, espero este año me anime, besos erróneos, así que ojalá Shai se anime y nos mande esa carta. Bocha en Tandil nos dice que tengan un hermoso comienzo erróneo, un abrazo grande. Y nuestro gran oyente Mateo desde Córdoba nos dice gracias por volver, los amo. Así que le mandamos un gran abrazo de estar también ahí del otro lado. Lo amamos mucho, amamos a todos los que nos escuchan. Eso, no sabemos qué saludos tenés. Voy yo. Cielo nos dice esa, qué bien. Karen desde Uruguay nos dice yeah, firme esperando que llegue la hora. Porque bueno, esto fue también a partir de que eso, se vio la publicación. Y llego a casa, Miri de Uruguay también. Dice, llego a casa en unos minutos y me conecto vía web. Besote. Lucía dice, éxito con el inicio. Leo dice, qué bueno que vuelvan. Leo desde Mar del Plata. Leo desde Mar del Plata dice, qué bueno que vuelvan. Valeria dice, qué alegría que vuelva Gestos. Dale. Pero la cantidad de saludos Flor desde Olavarría dice, esa, qué bien. Por el regreso. ¿Qué más? Bien, perfecto. Y Marcos desde Ciudad de Buenos Aires dice, escuchando, terrible el final y el regreso, dice. Muy bueno. ¿Por qué me dicen que me fui si siempre estoy volviendo? Cita al maravilloso tango. Tangazo. Uy, tangazo de los Beatles, dice, a bajar el video. Me encantó el tango final. Perfecto. Y anda a sacar del medio... no, te está bardeando. Este último, léelo vos porque no. ¿El qué? Anda a sacar del medio, Nick, 9 lavados. Bien. Qué grande, el gran... puntuador de este programa. El querido Raúl César. Raúl César. Me salía Juan, me aparecía Juan. No me salía Raúl. Le voy a mandar un saludo al señor Polo Ledesma, mi querido padre, que dice, hola, buenas tardes, muy lindo el programa de hoy. Pasan los años y el nivel se mantiene. Abrazo para los tres. Bueno, qué bien. Y mi hermano dice, Leandro, programón, vamos con Liniers también. Nos faltó nombrar a Liniers. Saludos del auto de Jessy, me dice. Le mandamos un gran saludo a Jessy también. Y tengo un audio de alguien que no puedo reproducir, así que no sé si es para saludarme por esto o por otra cosa. Y encima no tengo agendado a la persona. Danilo también nos manda un fuerte saludo ahí recién. Bien, Danilo va a decir algo antes. Nos vamos, es la oportunidad. Danilo quiere decir algo desde hoy. ¿Cuál es tu personaje favorito de Mafalda? Mafalda. Bien, ¿y qué es lo que más te gustó de este programa? Todo. Bien. ¡Esa! Che, gracias, Danilo, por... Dale. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? No. Bien, perfecto. Bueno, gracias por venir. Gracias, Danilo, por venir. Especialmente porque este programa de Mafalda y quería estar, ¿no? Una cosa, el chiste que menos me gustó que lo dijimos por esta hora y fue el de Miguelito y Felipe y el avión. Le estaba saliendo tan lindo y lo arruga. Y lo arruga. Le pone triste que lo arrugue al coso porque Miguelito le dice eso de que yo lo que quiero que me salga bien es la vida y Felipe dice, bueno, esto ya no tiene sentido. Y a Danilo le gusta mucho porque dice que Felipe le estaba saliendo muy bien ese coso, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí nos vamos. Mirá, nos dice Mariana en el chat de YouTube, por más niñas en la radio. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que, Danilo, gracias por venir. Maricel nos dice, ¡qué bien también! Bueno, éxito. Vas a tener que venir, ¿eh? Y le dejamos un gran saludo también a Gastón Urdapilleta, que está sentado acá en el estudio, que nos vino a escuchar en vivo y en directo. ¿Querés decir algo, Tonga? Y a Luz también, que vino a acompañar a Danilo y al comienzo del programa, así que le mandamos un gran saludo. Y a toda la gente que nos quiere, que apoyó esto, y al querido Gabriel César. Nos vamos. Este programa fue llevado adelante por Facundo y Paola. Nos vamos. Los queremos mucho. Que nos vamos. Los queremos muchos y aguante Mafalda, loco. Por el querido Gabriel César. Ahí está. Nos vamos. ¡Chao!